Bien, buenas noches. Damos gracias al Señor. Un miércoles más podemos estar juntos compartiendo este tiempo de meditación, de reflexión y de estudio de la palabra de Dios en la carta de Santiago, como venimos reflexionando en todos estos miércoles. Acá estamos con Hernán, con Luquitas Beltrame, que están colaborando con la filmación, el sonido, las luces, para poder llegar mejor y que juntos podamos estar compartiendo este precioso tiempo. Este tiempo que ya se ha abierto el WhatsApp de la iglesia, están llegando los motivos de oración seguramente a cada uno de nosotros y ya algunos, por lo menos en casa, dedicamos unos minutos antes de las 8 de la noche, nos dedicamos a orar para después poder estar compartiendo el tiempo de la palabra de Dios. Así que bienvenidos y damos gracias al Señor por este tiempo. Te invito a abrir tu Biblia. Allí, como estamos diciendo, en la carta de Santiago y en el capítulo 3. Carta de Santiago, capítulo 3, podríamos decir que es el corazón de la carta, juntamente con las pruebas y las tentaciones, y Santiago le pide a los creyentes que tengan sabiduría. El segundo tema importante a tratar lo vamos a encontrar aquí en el capítulo 3, que tiene que ver con la lengua, con el hablar y la preocupación de Santiago con respecto a este comportamiento en los creyentes en Cristo Jesús. Santiago es un hombre influenciado. Dicen los estudiosos de la carta de Santiago, es un hombre influenciado por el libro de Proverbios y por la persona del Señor Jesucristo, su hermano. A través del libro de Proverbios y de las enseñanzas de Cristo, uno puede ver que Santiago, la carta de Santiago, es una conjunción de ambas cosas. Y este hombre, influenciado por la palabra de Dios, allí en el Antiguo Testamento, y por las enseñanzas de Cristo, va a escribir esta preciosa carta. Y en el capítulo 3 de Santiago nos vamos a encontrar con lo siguiente, dice así: Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12 inclusive vamos a leer. Hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Sabes? Si le vamos a poner título al mensaje de hoy, hay un refrán español que dice así: hizo más daño la lengua que la espada. ¿Sabes? Santiago habla acerca de la lengua y va a decir: todos ofendemos muchas veces. Y cada uno de nosotros puede dar testimonio de cuántas heridas nos han ocasionado por algo que nos han dicho, o cuántas heridas nosotros hemos ocasionado por algo que hemos dicho. Hemos utilizado
esta arma poderosa que tenemos en nuestro cuerpo, como dice Santiago, un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas, la hemos utilizado para hacer daño a las personas. La necesidad de vigilar y de frenar la lengua es lo primero que vamos a ver. Y lo segundo es el poder de la lengua. Una lengua sin freno, como decíamos anteriormente, puede causar muchos males. Y lo primero que Santiago va a hacer a sus lectores es a desanimar a esos creyentes a convertirse en habladores profesionales. Por eso comienza diciendo el versículo 1, y es una exhortación a los creyentes en Cristo Jesús, que como vimos al comienzo de la carta estaban en la dispersión, que no se hagan maestro muchos de ellos. Otra versión va a decir lo siguiente: no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con mayor severidad. Si vos buscás allí Efesios, te voy a pedir que tengas tu Biblia abierta y a mano porque vamos a leer algunos cuantos textos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo va a decir en Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es decir que es el Señor Jesucristo quien instituyó para su iglesia a todos los hermanos con distintos dones y capacidades para edificar su iglesia, y entre ellos están también los maestros. Y aquí lo que Santiago va a intentar desanimar o desalentar, mejor dicho, a aquellos que, no teniendo el don o la capacidad dada por el Espíritu Santo para enseñar las Escrituras desde el púlpito, Santiago le va a decir, bueno, no se hagan maestros muchos de ustedes. Esto parece ser que Santiago está atacando una especie de virus de competitividad por el púlpito. Aquellos que quieren hablar, y Santiago le hace una seria advertencia: tengan cuidado los que tienen el deseo o quieren parecerse o hacerse maestro, porque serán juzgados ¿con qué? Con severidad. Fíjate, por favor, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 10. Es el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, un fariseo, un principal entre los judíos, un conocedor de las Escrituras, y en esa conversación el Señor le va a decir en el capítulo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es decir, que si alguien que tiene el título de maestro de Israel, un conocedor de la ley, tiene una conversación con Cristo acerca del nuevo nacimiento y él interpreta que tiene que volver a entrar en el vientre de su madre y volver a salir, el Señor le dice, pero vos sos maestro y no lo sabés. Si tal vez esta conversación Cristo la hubiese tenido como la tuvo con algún pescador o con algún hombre que trabajaba la tierra o con cualquier otro oficio, pero la estaba teniendo con un maestro, y es así, esa es la idea. Va a ser más severo con aquel que toma la palabra y quiere pretender enseñarla. También allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 4, el Señor Jesucristo va a hablar con los intérpretes de la ley y le va a decir lo siguiente. Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 46, no 4. Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Van a ser juzgados con mayor severidad. Hay de ustedes intérpretes de la ley. ¿Por qué? Porque toman la palabra, la interpretan y le ponen a los hombres cargas tan pesadas que ustedes no quieren llevar. Y es allí donde el Señor habla con ellos y le dice severamente, juzga esa actitud. Lo mismo sucede con el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 4. Fíjate por favor qué interesante, porque muchos se hacen maestros o se quieren hacer maestros, y esto se envanece en 1 Corintios capítulo 4, verso 18 al 21, va a decir, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿en qué? En poder. Pablo
allí está defendiendo su ministerio y había algunos hermanos entre los corintios que estaban envanecidos y eran habladores profesionales y el apóstol Pablo dice, bueno, pero yo voy a ir y yo no quiero conocer las palabras, yo quiero conocer el poder de aquellos que hablan, porque el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en poder, en manifestación del Espíritu de Dios. Y por último allí en el Evangelio, en la tercera carta de Juan, versículo 9, aparece un personaje llamado Diótrefes. Dice, tercera Juan, versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa ¿de dónde? De la iglesia. ¿Sabes? Allí Juan contra Diótrefes, alguien que se hacía maestro de la palabra de Dios, o dueño, si se quiere también, de la iglesia. Y Juan va a decir que yo voy a ir a ese lugar y voy a hablar con este hombre personalmente y le voy a recordar las obras que hace parloteando con palabras malignas, parloteando, habladores profesionales. Por eso Santiago advierte severamente, dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque sabemos que recibiremos, ¿qué cosa? Mayor condenación. Algunos, dice el apóstol Pablo, quieren ser intérpretes de la ley sin saber ni lo que hablan ni lo que afirman. Es importante tener en cuenta esto. Santiago no está desanimando la predicación de la palabra y la enseñanza que tiene que ver con la gran comisión. Lo que Santiago está tratando con un pecado tan común entre los creyentes es del querer ser maestro, de querer ocupar el púlpito, de querer ser, ¿qué cosa? Oído. Por eso nosotros debemos ser vigilantes en estas cosas. Nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios, es decir, ¿quiénes son los que han sido dotados para la enseñanza de la palabra de Dios? Ellos deben enseñar la palabra de Dios y no por competencia humana querer enseñarla cualquiera de nosotros. Santiago eso es lo que está atacando, que cualquiera quiera ocupar el púlpito en cualquier lugar. Por eso dice, no se hagan maestros muchos de vosotros. ¿Sabes? Ahora, el peligroso poder de la lengua. Decíamos al principio que hizo más daño a la lengua que la espada. Todos nosotros podemos contar largas experiencias y tener recuerdos grabados del daño que nos han hecho cuando nos dijeron algo que marcó nuestras vidas, algo que nos ofendió o algo que nos venían repitiendo sistemáticamente, tratando con nuestras personas, nuestros deseos, nuestros anhelos, jugando con nuestros sentimientos, hiriendo nuestros sentimientos, el peligroso poder que tiene la lengua. Y Santiago tiene algunas figuras pintorescas para hablar acerca de la lengua. Santiago va a decir, como lo leíamos recién, que la lengua es un fuego, que la lengua es un mundo de maldad. Miren las definiciones, que la lengua contamina el cuerpo, que es usada por el infierno, que no se puede domar, dice, es un mal que no puede ser dominado, que es contradictoria, bendecimos y maldecimos al mismo tiempo, tiene la capacidad de curar como también tiene la capacidad de lastimar. La lengua, como decíamos antes, es un fuego. El peligroso poder de la lengua es una chispa, esa es la idea. Es una chispa que comienza con un gran incendio hasta destruirlo todo. Yo no sé si ustedes alguna vez han presenciado algún incendio o tuvieron la desgracia de que se les haya prendido fuego una casa, un negocio o algún familiar o algún conocido. Pero es impresionante ver el poder devastador del fuego. Y lo tremendo de todo, lo curioso de todo y lo que termina siendo una anécdota, es decir, cómo terminó todo, pero cómo comenzó. Y te pueden decir, bueno, fueron 2 cables, fue una vela que se cayó, fue un niño jugando con fuego y se acercó, fue un elemento de la cocina que se cayó, fue muy pequeñito donde comenzó. Pero el poder devastador es tremendo. Y así también es la lengua. La lengua es un fuego. Acompáñame por favor en Proverbios. Allí te decíamos recién que Santiago es un hombre influenciado
por el Señor Jesucristo y por las enseñanzas de Proverbios. Y Proverbios capítulo 16, versículos 27 y 28 va a decir lo siguiente. Proverbio 16, versículos 27 y 28. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Sabe? El hombre perverso le da rienda suelta a su lengua. El hombre perverso incita al conflicto y a la división. El hombre perverso echa a perder las mejores amistades, echa a perder la vida misma. ¿Sabes? ¿Te has puesto a pensar cuántas relaciones de amistad o de parentesco, de familiares y de hermanos en Cristo se han disuelto, se han dividido por causa de alguien que habló de más, que dijo algo que no tenía que haber dicho? Y no es que solamente lo dijo, sino que tampoco se arrepintió y volvió atrás para pedir perdón. ¿Cuánto daño causa la lengua? Y dice, el hombre chismoso divide hasta los mejores amigos. ¿Por qué? Porque es el hombre que lleva y trae, es el hombre que produce daño y es comparado como un fuego. Proverbios 26, capítulo 20, versículo 20, Proverbios 26, 20 va a decir lo siguiente: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, ¿qué pasa? Cesa la contienda. Fíjate qué interesante que es que nosotros podamos aprender a domar la lengua, a dominar lo que decimos, pero también qué importante que es que nosotros aprendamos a tapar la boca de aquellos que hablan mal. Decíamos recién que el hombre chismoso aparta a los mejores caminos, a los mejores amigos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta con quién nos juntamos y cuáles son nuestras conversaciones, de qué hablamos. Y Santiago lo que está tratando de hacerles ver a los hermanos es que hay que tener cuidado acerca de las conversaciones. Hay que tener cuidado acerca de lo que se dice, de lo que entra por nuestros oídos. ¿Por qué? Porque te pueden llevar a hacer pensar mal, tal vez de personas que te aman y te aman sinceramente y genuinamente. Porque estás prestándole oído a un chismoso que aparta a los mejores amigos. Por eso dice el proverbio, fíjate qué sabiduría, ¿no? Sin leña se apaga, ¿qué cosa? El fuego. Y donde no hay chismoso, ¿qué sucede? Cesa la contienda. Claro, nosotros vamos a campamento, hacemos fogones y necesitamos leña para que el fuego se avive, pero cuando ya todos nos vamos a dormir y ya hemos compartido y ya la noche está avanzada, llegando la madrugada, ¿qué hacemos para que el fuego se apague? Dejamos de echarle leña. Ahora, lo mismo sucede cuando uno toma a alguien que tiene una mala manera de hablar y que no puede controlar su lengua y lo saca aparte. Si uno saca aparte a esa persona, cesa la contienda. Allí está la sabiduría de Santiago con respecto a la idea de que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Sabes? Ese mundo de maldad, el Señor Jesucristo lo describe allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón que habla la boca. No lo vamos a buscar por una cuestión de tiempo, pero me gustaría que busques después en tu casa 2 Samuel capítulo 13. Allí hay un personaje llamado Amnón que está loco de amor por una media hermana, Tamar, los dos, ambos hijos del rey David, pero aparece en escena un tal Jonadab. Y 2 Samuel capítulo 13, versículo 5, este Jonadab le va a decir a él qué es lo que tiene que hacer para engañar a esa chica y hacerla entrar a su habitación, hacerla entrar a su casa, para después abusar de ella sexualmente. ¿Te das cuenta? Esta persona tenía tanta maldad, tanta maldad en su corazón, que encontró a este muchacho, que le dijo a este muchacho lo que este muchacho también quería escuchar. Por eso donde se aparta el chismoso cesa la contienda. Por eso la lengua es un mundo de maldad, un pequeño fuego que genera grandes problemas. ¿Por qué te lo menciono a Jonadab? Porque parece ser que Jonadab no tiene nada que ver en la historia de Amnón y Tamar.
Pero Jonadab fue el que encendió el fuego. Jonadab fue el que con su consejo generó que Amnón violara a su hermana Tamar, que Tamar se humillara y se refugiara por 2 años en la casa de su otro hermano Absalón. Y Absalón le dijo que guarde silencio, y pasado el tiempo, Absalón mató a su hermano Amnón. Y entonces se generó después una guerra, Absalón tuvo que huir. Cuán grande bosque se prendió fuego por algo tan chiquito. Si alguien hubiese tapado la boca de Jonadab, si alguien hubiese dicho a Jonadab, estás hablando de más, vas a destruir una familia. Y toda la familia del rey David fue destruida a causa de ese perverso consejo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón de Jonadab habló su boca, y en su corazón había perversidades. Y lo que él intentó hacer lo cumplió con creces. La familia de David fue dividida. ¿Sabes? Continúa diciendo Santiago, capítulo 3, desde el verso 9 y 10. Con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No está bien que así sea. No se puede bendecir a Dios, es decir, venir a la iglesia un domingo y cantar alabanza a Dios y decir a Dios que le amamos y dar gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados y hablar de la persona de Cristo y leer la Biblia y orar a Dios y bendecir a los hermanos, y después llega el lunes y voy al trabajo y tengo discusión con mis compañeros de trabajo, tengo peleas con mi familia, tengo peleas con mi esposa. Entonces, de mi misma boca un domingo hago bendiciones, y de mi misma boca un lunes, un martes, un miércoles salen maldiciones. Y Santiago es tremendamente práctico. Santiago dice, esto no debe ser así. No es que dice, bueno, piensen, reflexionen, a ver, consideren. Ahora, ¿por qué Santiago dice esto no debe ser así? Porque la lengua es un mal que no puede ser refrenado. La lengua está llena de veneno mortal. La lengua es un fuego, puede hacer daño. La lengua puede matar las mejores relaciones y a las mejores personas, y puede hacer profundo daño en el corazón. Entonces es imperioso, es necesario, es importante para tu vida y para mi vida y para la bendición de aquellos que nos rodean, para tu familia, para mi familia y para la familia de la iglesia, que nosotros aprendamos a hablar conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos enseña, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, grata para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los que oyen, de dar gracia a los oyentes, es decir, de bendecir a los oyentes. Hermanos míos, esto no puede ser así. Debemos nosotros prestar atención a nuestra manera de hablar, de qué manera estamos hablando, cómo nos referimos a Dios y cómo nos referimos al prójimo, qué es lo que sale de tu boca. Acordate que de la abundancia del corazón habla la boca. No está bien lo que estamos haciendo, dice Santiago. No se puede alabar a Dios y maldecir a los hombres. No corresponde. Pregunto, ¿cómo es tu hablar? ¿Qué escuchan de tu boca los que están cerca tuyo? ¿Es tu hablar como un hijo de Dios? Quiero terminar leyendo este proverbio, capítulo 6, verso 17 al 19. Busca por favor allí en tu Biblia y marcalo también si es necesario. Proverbios, capítulo 6, 17 al 19, dice así: los ojos altivos, verso 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. A mi humilde entender, de las 7 cosas que aborrece Jehová, 4 están relacionadas con el hablar. 4 están relacionadas con lo que decimos.
4 están relacionadas con lo que sale de nuestro corazón, con el poder destructivo de la lengua. De las 7 cosas que aborrece Jehová, más del 50%, Dios aborrece la lengua mentirosa. Dios aborrece la lengua que no habla verdad, que no dice verdad, que todo el tiempo está pensando en ver de qué forma puedo inventar una historia para zafar, para cambiar o para deslindar responsabilidades. Jehová aborrece la lengua mentirosa. Dios también aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Te acordás? Recién lo mencionábamos a Jonadab. Fíjate, este muchacho podría haber cambiado la historia de su primo Amnón, haberle dicho, bueno, flaco, mirá, estás enamorado de esa chica, no te corresponde, manejate de otra forma, pedirle al rey que te permita casar con ella. Tamar le dijo, habla con el rey y él no te va a prohibir que yo sea tu mujer. Pero Dios aborrece, ¿qué cosa? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Y ese corazón que maquina pensamientos inicuos los larga por su boca, porque como decíamos recién, de la abundancia del corazón habla ¿qué cosa? La boca. El testigo falso que habla mentiras. Aquel que está dispuesto por dinero, por conveniencia, por lo que fuere, a decir lo que le dicen que tienen que decir y no decir justamente la verdad. La Biblia está llena de falsos testigos. De hecho, para acusar a nuestro Señor y Salvador buscaban testigos falsos. Buscaban de qué forma hacerle caer al Señor Jesucristo con testigos falsos. Y el que siembra discordia entre los hermanos. ¡Ay, qué pecado tremendo! Una vez un hermano dijo aquí, desde este mismo lugar, Dios me libre del pecado de división dentro de la iglesia. Dios me libre de que yo, Rubén Olmos, sea contado como el hermano que siembra discordia dentro de la iglesia. Dios me libre de ese pecado porque es un pecado que Dios aborrece. Es el pecado que Dios aborrece. Bueno, allí el Salmo nos enseña, mirad y ved cuán lindo es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso es lo que ama a Dios. Pero qué triste es tener entre nosotros, o que yo sea, el que siembra discordia entre los hermanos. Separar a los mejores amigos y separar a la familia. Qué pecado grave que es el sembrar discordia y trabajar para la división de la iglesia. Dios me libre de caer en ese pecado y Dios te libre de caer en ese pecado. Ahora, ¿cómo debo hacer? Debo aprender a dominar la lengua. Dominamos los animales, dominamos los vehículos, el barco, como dice Santiago, los autos, dominamos los teléfonos celulares, pero no podemos dominar la lengua. Debemos aprender a dominar la lengua, porque hay cosas que Dios aborrece, hay cosas que Dios la tiene muy lejos de su corazón y de su alma. Que el Señor te bendiga para que de tu boca salga una sola cosa, bendición. Que de tu boca salga siempre alabanza, que de tu boca salga una palabra de aliento, de ánimo, que edifique a la iglesia y glorifique a Dios. Que el Señor te bendiga.